¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a mi canal, su canal Biblioterapia Baruch Hashem. Aquí estoy en una locación, privilegiada, maravillosa, en medio de la naturaleza, de la primavera que nos depara aquí el viejo continente. Hoy les quiero, eh, vamos a filosofar, a indagar un poco sobre lo que nos trae las escrituras, adentrarnos, escudriñar las escrituras. Y como les dije, siempre les he dicho en este canal, la idea es ir creciendo, es ir como ayudándonos mutuamente al entendimiento de la palabra. Yo no me creo más que ninguno de ustedes, ni tengo una aureola aquí en mi cabeza. Y, pero sí, digámoslo así, tengo em, esa, esa disposición de poder compartirles con ustedes. A lo mejor algunas cosas de la Biblia que uno a veces lee la Biblia y hay cosas que le es difícil poderlas entender. No soy el entendido tampoco, pero sí pretendo que descubramos juntamente lo que la palabra nos quiera decir. Y bueno, definitivamente la experiencia, los tiempos eh, que, que me ha tocado vivir en esta vida, pues también te ayudan para tener un poco de criterio a la hora de poder hacer una interpretación, o como yo dije al principio, una filosofía, digámoslo así, de la palabra, en el buen sentido, buscándole siempre el sentido de la ayuda, el sentido espiritual para poder encontrar esas respuestas que a veces estamos tan en ese anhelo de encontrarlas. Gálatas 6, hoy vamos a hablar de Gálatas 6, y justamente tiene que ver con esto, ¿no? El capítulo de Gálatas tiene que ver con unas cartas que, que Pablo dirigió a la iglesia en el sentido de hacer una revisión profunda, propia, sobre todo de la vanagloria, sobre todo de resaltar el poder del Espíritu Santo y de que Cristo vino justamente con esa gran misión a esta vida. Bueno, aquí dice la palabra, a Gálatas 6 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido de alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Justamente en el capítulo anterior, en la anterior video, colgué que a veces Dios nos puede, nosotros quisiéramos que siempre Dios nos tratara con pincel y no con cincel, pero a veces no pasa eso. A veces Dios nos da, y a veces la fortaleza espiritual que podamos tener es lo que nos va a sostener en esos momentos difíciles, porque entendiendo que esos momentos difíciles vienen de parte de Dios y que Dios no va a, a tirar la soga para que nosotros nos ahoguemos, sino que justamente es para que sepamos saber esperar en Él. Entonces todo es un aprendizaje, pero a veces nos puede pasar en esa búsqueda espiritual que, que bueno, que a veces nos consideramos tanto a sí mismos que pensamos que, como dije, hay personas que puede ser que crees que tengan una aureola o da una imagen de espiritual y todo ese tema, y al final, ¿qué significa tener una imagen o dar una imagen si para Dios no puede haber engaño? Entonces aquí Gálatas nos recuerda que justamente eh, Dios nos invita a que reforcemos nuestra intimidad, y que producto de esa intimidad con Él
sea nuestro propio testimonio de vida, no al revés, no buscando validación para entonces con la validación es que Dios pueda darnos, reconfortarnos. No, no es así la cosa. Entonces, por eso aquí, Dios dice aquí en la palabra, dice que si estamos en alguna falta, si hay alguna falta, nosotros que somos espirituales debemos pedir la mansedumbre para que nosotros mismos podamos reconocer esos errores y podamos tener la valentía, porque hay que tener valentía para reconocer los errores. Y ahí a veces, ahí está la falta, justamente cuando no sabemos asumir nuestras propias culpas, cuando no sabemos decirle a un hermano, me equivoqué, fallé, cuando no andamos por ahí pensando que vivimos en una aureola de perfección y no es así. Entonces Dios nos llama capítulo acá y nos dice que las cargas que podamos tener debemos llevarlas pero con Cristo. Más adelante dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros. Imagínate lo que dice aquí. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Entonces, ¿cuál es aquí el mensaje? El mensaje es que uno no se puede creer que es algo porque aparenta algo. Uno no puede aparentar nada con nadie. Uno mientras más transparente puede ser, pues el reflejo de lo que uno mismo es lo que emana. Pero cuidado, porque la apariencia o lo externo lo ven los ojos de los hombres, pero lo interno lo ve los ojos de Dios. Y la justicia es la justicia que más pesa, no es la justicia de los hombres, es la justicia divina. Entonces, cuando aquí dice sobrellevar las cargas de los otros, significa nada más y nada menos que la empatía. Significa nada más y nada menos en que es la responsabilidad de lo que dices, de lo que haces y lo que puede producir en el otro. Por eso es que aquí habla de la vanagloria también, de vanagloriarse. Incluso un versículo anterior dice que la envidia es algo que también produce todas estas cosas. Bueno, sigamos aquí, el versículo 3 dice, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra. Cada uno someta a prueba su propia obra. Ah, tú dices que eres perfecto, que no eres infalible, que todo te va bien en la vida, que eres así, que eres asado. Ajá, ¿y qué significa eso? Soy yo mismo el propio testimonio de lo que digo y lo que hago. Eso es para pensar, para analizar, para filosofar, como estoy diciendo acá. Eso es para todo. Como le dije, yo me meto de primero en la lista, porque no pretendo y ni es la intención de este canal, que aquí humildemente lo hago público y todos podemos tener acceso a este canal y lo que he dicho, que yo soy una rama de perfección, para nada, para nada. Entonces, pero lo que sí es que trato todos los días de reivindicarme, trato todos los días de buscar de Dios, digo trato, no es que hago, trato todos los días de buscar de Dios, trato todos los días de pedir disculpas, trato todos los días de ser mejor persona, trato de ser eso que yo sé que Dios anhela que sea. Y así yo sé que cada uno de ustedes tratamos de buscar de Dios. Y mientras no dejemos de tratar, Dios nos va a seguir extendiendo la mano. Siempre nos va a seguir extendiendo la mano. ¿Y cuál es mi humilde
contribución. A lo mejor no es suficiente. A lo mejor no es suficiente. Pero hago mi humilde contribución acá. A lo mejor me ven 3, 4, 5, 6, 7, no importa. Si me ve uno, y ese uno, con lo que aquí digo, y que yo sé que Dios me ayuda en ser instrumento vivo de Él y de llevar la palabra, y como dice uno de sus, de esos deberes, que es ir a ser discípulo, yo me conformo. No importa, porque aquí mi intención no es volverme famoso, pero sí que le llegue a la persona oportunamente este mensaje. Dice, siguiendo, dice, porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena que lo instruye. Yo no soy el enseñado de la palabra, pero por lo menos, por lo poquito que sé, trato de instruir, trato de llevar, trato. No vendo imagen. Aquí no hay ventas de imágenes. Ni tengo un asesor de imagen, ni me pongo colorete. Yo no sé si aquí la luz me estorba la cuestión, si los pajaritos. Yo lo que quiero y deseo es llevar de alguna otra manera que esta palabra sea traducida, y traducida a un lenguaje que yo he entendido y que espero sea entendible. Eso sí, continúo. 7. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Eso es muy importante. A veces hay gente que dice, no, el que me la hace me la paga. No vale. No es así. No es el que me la hace me la paga. Te la hicieron. Dios sabrá su momento. Dios pondrá en la vara de la justicia en su mano. Ponga eso en manos de Dios y listo. Haga su vida, siga adelante y busque siempre la paz que viene dada por Él, no por los hombres. Porque el que siembre para su carne, de la carne segará corrupción. O sea, el que espera en alguien encontrar esa paz, el que espera en alguien que vas a encontrar, no sé, la felicidad eterna o algo así, no. Lo que sí es que tú puedes orar por esa persona, tú puedes orar por tu trabajo, por tu compañero, por tu madre, por tus hijos, puedes orar. Y Dios, en su infinita misericordia, hará que esa persona en espíritu pueda tener la armonía para construir lo que se tenga que construir en familia, en sociedad, en esa construcción de hogar que muchos anhelan tener. Pero el que siembra para el espíritu, del espíritu segará. Y aquí dice que segará vida eterna. Recuerden que el fin último de estas enseñanzas de la vida espiritual es tener ese resguardo de que todo lo que has vivido, todo lo que quieras hacer en tu vida, va a tener ese fin, ese propósito, ese anhelo de que Dios muestra el camino, que Dios te muestra el camino, de que Dios en el sendero que traces, Él te acompaña, de que la angustia está soportada en su acompañamiento y que por larga que sea la noche, el día siempre llega. Entonces, aquí dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos el bien. Y mayormente a los de la familia de la fe. O sea, aquí te están invitando a que aquel hermano que es de la fe, aquel hermano que está contigo, la pareja, no sé, el que está contigo a tu alrededor, pueda cubrir esa ventana espiritual que has venido viendo durante tu vida.
Así que, como dice aquí la palabra, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Sé que andar por el Espíritu no es fácil, porque las tentaciones están siempre presentes, porque es más fácil caer en la tentación que ir en el Espíritu, porque más ancho es el camino del diablo y más estrecho el camino de Dios. Eso es así, eso es natural, es de ese sello del pecado original que llevamos. Pero créeme que cuando usted al menos trata de llevar una vida recta, de llevar una vida con propósito, de llevar una vida no pensando en hacerle mal a nadie, en donde usted va por la vida yendo por la verdad y sobre todo siendo coherente con lo que dice, hace y piensa, Dios está con usted. No se olvide de eso. Así que, hermanos, yo no sé si hoy esta palabra de reflexión, porque fue al final reflexiones, más que un, que un estudio bíblico profundo, sino son reflexiones que nos trae hoy la palabra sobre ese mirarse a sí mismo. Yo los invito a mirarse a sí mismo. A veces no nos damos tiempo de mirarnos a sí mismos, de ver nuestros propios errores, nuestras propias faltas, mirarnos. A lo mejor tenemos a alguien que no nos los dice, a lo mejor tenemos a alguien que las ve dejar pasar, a lo mejor sí nos los dicen, pero pensamos que exagera. No, mirémonos adentro. Hagamos un ejercicio de mirarnos hacia nosotros mismos, una retrospección, como dice. Mirarnos y pedirle a Dios que primero que nada reconocer ante Él, no ante los hombres. No. No es que después en la retrospección yo voy a ir bueno, sería la parte práctica, después de reconocer los errores y pedir disculpas, ¿no? A quien tenga. Pero el primer desafío y el paso uno, que es el más difícil, digámoslo así, es reconocernos. Reconocer dónde estamos fallando, qué es lo que estamos haciendo mal. Y no vender humo, en definitiva no vender humo. En esta vida tenemos que hallar siempre equilibrios. Yo puedo ser muy exitoso a nivel profesional, yo puedo ser muy exitoso a nivel de estudio, yo puedo tener dinero, estatus, no sé, X, pero ahí debe haber una línea, un equilibrio, una balanza de todo. Y en eso también entra la vida espiritual. Entonces, como me acuerdo yo cuando empecé en este tema de ir a la iglesia cristiana y todo, que decían muchos los pastores, que de qué sirve predicar en el púlpito y tener una casa en donde los hijos no se hablan, en donde hay un infierno. Eso no tiene sentido. No tiene sentido eso. Entonces hay que ser coherente. Hay que ser coherente y el primer paso para ser coherente es mirarse a sí mismo. Y yo los invito, así como también lo he hecho en mis imperfecciones, mirarme a mí mismo. Y como le he dicho, al menos haga el paso uno. Traten. Tratar es dar el primer paso. Tratar es humillarse ante Dios. Tratar es saber que Dios te agarra la mano, te extiende la mano y te dice, hijo, aquí estoy. Hiciste el primer paso, te he estado esperando y necesitaba un corazón constricto. Necesitaba un corazón humillado ante mí, no ante los hombres, ni ante las apariencias. Es ante mí que tú tienes que buscarme, que tú tienes que redimirte. Y ya después, por añadidura, por misericordia, Dios te pondrá, Dios te prosperará. Dios te pondrá en los lugares más altos. Dios te hará el hombre, la mujer más dichosa. Y en medio de estos pajaritos, la naturaleza,
la primavera, el viejo continente. Desde aquí, desde el frío, porque todavía está haciendo frío acá, yo les digo, amigos, no pierdan la fe, no pierdan las esperanzas, ánimo, fortaleza, y de verdad que estoy muy contento por el apoyo al canal, las palabras de aliento en privado, y bueno, síguese suscribiendo, dándole me gusta, eso refuerza todas las cosas que se hacen, y seguiré aquí en los espacios que se puedan, seguir fortaleciendo la palabra y colocando, bueno, esperando que Dios coloque en mí más cosas que compartir. Hasta luego, Dios lo bendiga, Baruch Hashem.